Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Y disculpas, perdón por todo este retraso que llevamos, motivado pues por todas las circunstancias que han ido presentándose con esta tarde hermosa en Madrid. Bien, aunque en la guía de mano aparece perfectamente reseñado y marcado la mesa redonda que vamos a celebrar, que se llama Mitos y símbolos de los nacionalismos, y van también y están especificados los ponentes. De todas maneras van a permitirme que haga una pequeñísima presentación, no solamente de ellos, sino también de lo que es este acto, ¿no? Este acto, en un momento determinado, hace poco tiempo, el gremio de editores de Madrid pensó que, sobre todo a través de la Comisión de Pequeñas Editoriales, que era importante o era necesario que estas pequeñas editoriales tuvieran cierta presencia más allá de la que tienen habitualmente, que normalmente pues queda muy comida, muy fagotizada por los grandes grupos, y que entonces estas pequeñas editoriales, bueno, yo creo que aportan una gran riqueza cultural y sobre todo una variedad cultural a lo que es la oferta del libro. Y se pensó que se podía hacer una gran exposición, pensando que en primer lugar podríamos comenzar por la historia, y de ahí esta exposición que arriba se ha situado, se ha colocado, por la generosidad también de esta casa, de esta biblioteca, de esta sede, que a través de la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid se pusieron a nuestra disposición, pero desde el momento en que se acordó que sería aquí, esta gente se ha portado de maravilla y yo desde aquí quiero agradecerles esta hospitalidad. Bueno, pensábamos que además de exponer libros, pues sería conveniente acompañarlo de algún acto cultural, como una conferencia, una presentación, una mesa redonda. Hace un momento acabamos de tener una presentación de un libro y ahora justamente empezamos con esta mesa redonda sobre el nacionalismo. Nos acompañan, pues yo creo que tres grandes expertos sobre el tema. En primer lugar, don José Álvarez Junco, yo creo que es de sobra conocido, catedrático emérito de Historia del Pensamiento en la Universidad Complutense, autor de excelentes monografías, de excelentes libros, como Mater Dolorosa, que todos conocemos, por cierto, que está agotado y no hemos podido exponerlo. Bueno, está agotado otra vez. Se ha agotado muchas veces, se reedita y bueno, pues está. Y no se ha podido exponer. Bueno, premio que fue premio de ensayo del año 2002, como saben ustedes. Es autor también de Las historias de España, Visiones del pasado y construcciones de identidad. Bueno, en definitiva, don José Álvarez Junco, como todos saben, es un maestro de historiadores. Él va a hablar sobre el mito de los nacionalismos. También participa en esta mesa el profesor Javier Moreno Luzón, catedrático igualmente de Historia del Pensamiento en la Universidad Complutense, experto en la España en la época de la Restauración, destacando precisamente sus estudios sobre el conde de Romanones y otro estudio sobre Alfonso XIII que tuvimos el honor de publicarlo precisamente en Marcial Pons hace unos años. Recientemente ha coordinado un libro con Núñez Seixas, cuyo título es Ser españoles, imaginarios nacionalistas en el siglo XX, y el profesor Javier Moreno nos hablará de los símbolos del nacionalismo, naturalmente. Y el tercer ponente es Alejandro Quiroga Fernández Soto, profesor de Historia en la Universidad de Newcastle, y cuya área de trabajo también se sitúa dentro de lo que se mueve claramente también dentro de estas cuestiones nacionales, ¿no? Uno de sus últimos libros es Haciendo españoles, la nacionalización de las masas en la dictadura de Primo de Rivera, y recientemente publicó precisamente en Marcial Pons, o con Marcial Pons, pues un estupendo libro cuyo título es Goles y banderas, fútbol e identidades nacionales en España. Él, por supuesto, va a hablar del nacionalismo o los nacionalismos y el deporte. Curiosamente, los tres autores participan en el libro Ser españoles, un libro que ha coordinado también Javier Moreno, Imaginarios nacionalistas en el siglo XX, así que aunque nada más fuera
Por eso yo creo que estaría justificada su presencia aquí. Pero yo creo que su presencia está justificada, está movida sobre todo porque ellos tienen un compromiso con la cultura y con el libro y con la amistad. Y les agradezco muy especialmente que hoy, además hoy y en esta tarde, pues estén aquí con nosotros. O sea que a los tres muchísimas gracias por acompañarnos. Y nada más, muchas gracias a todos vosotros también por escucharnos y por estar acompañándonos en este momento. Gracias y espero que pasemos pues 3/4 de hora de un agradable rato. Empieza profesor Álvarez Junco, luego seguirá Javier y creo que... ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a todos por estar aquí, por escucharnos y gracias también a Marcial Pons y a las editoriales por invitarnos. Es un gusto, la verdad, poder estar con gente con la que sé que tendremos un intercambio interesante. A mí me toca hablar un poquito de mito e historia en relación especialmente con los nacionalismos, pero no solo con los nacionalismos, sino mito e historia entre ellos, entre sí. Quizá lo primero que haya que hacer es definir el mito. El mito es un relato sobre los orígenes de la sociedad, ¿no? El mito es un relato que no tiene fundamentación documental de ninguna clase, pero que narra los comienzos de la humanidad o el comienzo de nuestra sociedad alrededor de una serie de héroes, de mártires, de grandes personajes que nos proporcionan los valores, que dejaron establecidos los valores que deben ser el fundamento de nuestra sociedad, que lo ha sido históricamente y que deben serlo todavía hoy. El mito es el predecesor de la historia. Cuando nosotros empezamos, esto no hay que olvidarlo, cuando nosotros empezamos el libro este colectivo al que se ha referido Carlos ahora, las historias de España, ¿cuáles son las primeras referencias históricas que hay al pasado de esta parte del mundo que ahora llamamos España? Pues las primeras se encuentran en historiadores romanos del siglo I antes de Cristo, del siglo I después de Cristo, que empiezan a decir que Hispania se llama así porque el primer rey de esta tierra se llamó Hispano, fue el hijo de Hércules. Cuando Hércules vino, en varias de sus hazañas, vino a estos remotos lugares tan lejanos a Grecia como era la península ibérica y cerró el Mediterráneo con dos enormes rocas para que su agua no se fuera al Atlántico, etc. Y aquí dejó como rey a su hijo que se llamaba Hispano, de aquí que la tierra se llame Hispania. Naturalmente estamos hablando de un relato completamente mítico que no tiene ningún fundamento científico, histórico, ¿no? Pero la historia ha mantenido muchos restos de las funciones del mito, historia posterior. La historia, a diferencia del mito, es un relato que está fundamentado, que no es científico, como son científicas las matemáticas o la química, no se puede demostrar experimentalmente, no es exacto, pero pretende ser científico porque al menos los datos en los que se basa son unos datos que están fundamentados o están documentados. Esa es la diferencia, y porque además se construyen con un armazón intelectual que le da sentido al relato para explicar las razones por las que las cosas ocurrieran como ocurrieron. Es decir, la historia pretende ser una actividad científica, aunque nunca lo será plenamente porque tiene unos aspectos narrativos que le hacen que se escape de la pura ciencia. Pues bien, la diferencia entre el mito y la historia, por tanto, en principio es muy grande y es muy clara. Sin embargo, el mito cumple unas funciones simbólicas a las que también sirve la historia. Y no olvidemos que el hombre, como dijo Ernest Cassirer en aquella maravillosa definición, el hombre es un animal simbólico. El hombre, como se decía antes, ahora habría que decir el hombre y la mujer, ¿no? El hombre, el ser humano, es un animal simbólico. Es un animal que entiende la realidad de la que le rodea a través de símbolos. Y los símbolos tienen una enorme importancia para formar nuestro cerebro y para construir nuestra identidad. Construcción de identidad es una primera función que comparten mito e historia, los dos. Una segunda función que comparten es la proporcionar autoestima. A los niños hay que explicarles, por un lado, quiénes son y, por otro lado, que se sientan orgullosos de lo que son. Los mitos proporcionaban autoestima
haciendo que nuestros antecesores fueran grandes héroes, personajes divinos o semidivinos que habían hecho unas hazañas portentosas y los cuales teníamos que sentirnos orgullosos y ser sus continuadores. La historia no es exactamente igual, pero sí proporciona autoestima, engrandeciendo y muchas veces falseando los hechos que se atribuyen a esa comunidad que se supone que es la nuestra. Una tercera función que cumple la historia y que también cumplían los mitos, y es la más importante en relación con el nacionalismo: la historia justifica proyectos políticos, legitima proyectos políticos, y de ahí que varíe y que se adapte según las circunstancias. En definitiva, los topoi míticos, los temas míticos son pocos, y es necesario combinarlos y reajustarlos y reformularlos a lo largo de los tiempos para que sirvan a funciones diferentes. La historia da legitimidad. ¿En qué sentido da legitimidad? Pues el relato bíblico, por ejemplo, al decir que Dios creó, Jehová creó primero al hombre y luego, extrayéndole una de sus costillas, crea a la mujer, ya está justificando la inferioridad femenina, obviamente. El relato mítico al decir que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del paraíso original y fueron condenados por Jehová a trabajar, ya está justificando la obligación de trabajar. Los relatos míticos legitiman y justifican. Los relatos históricos también legitiman a la autoridad. En la antigüedad y en la Edad Media legitimaban a la autoridad haciendo que descendieran de grandes héroes, divinos o semidivinos. Las grandes familias tenían unos antecedentes que muchas veces se remontaban a personajes poco menos que divinizados. Posteriormente, no solo legitimó la autoridad, legitimó también las pretensiones de grandes familias nobiliarias que dominaban, por ejemplo, un valle o una región. ¿Por qué? Porque el conde tal, nuestro antecesor, hace no sé cuántos siglos, fue el que conquistó este valle y le fue concedido por el rey el dominio sobre este valle. La historia, muchas veces falseada, estaba justificando el dominio de esa familia sobre la autoridad. Pero la historia también justifica la rebelión. Cuando los monarcómacos protestantes del siglo XVI empiezan a preparar el clima contra las monarquías absolutas, y cuando se produce la primera una de las primeras fueron las comunidades de Castilla, sin duda, pero la primera revolución con éxito contra la monarquía absoluta, que es la inglesa del siglo XVII, o la francesa del siglo XVIII, no se quedan contentos con legitimarse por la racionalidad, porque nosotros somos seres libres, independientes, iguales, y somos los que queremos decidir sobre este territorio y no tenemos por qué someternos a un monarca absoluto. No, se tienen que inventar que es que hubo un pasado en el cual éramos libres y felices, en el cual no existían las monarquías absolutas. Las monarquías fueron creadas por un pacto entre los habitantes de aquella comunidad libre y se les confirió la autoridad a los monarcas con ciertas condiciones y con ciertos límites, y si no cumplen esas condiciones o límites tenemos derecho a eliminarlos e incluso tenemos derecho a cortarles la cabeza. Hizo falta, parecía que bastaba con la racionalidad, parecía que la Revolución Francesa quería tirar la historia al cubo de la basura, porque la historia es lo que justificaba los privilegios nobiliarios y las desigualdades, y que lo que quería era apelar a la razón. Bueno, pues no, el ser humano parece ser que no le basta con apelar a la razón. El ser humano necesita también la narrativa, necesita literatura, necesita leyenda, necesita cuentos. Y los cuentos en este caso fueron desde un pasado libre y feliz. Lo mismo hizo en España un Martínez Marina en tiempos de las Cortes de Cádiz. No bastaba con que los diputados representantes de la nación estuvieran reunidos y estuvieran elaborando una constitución. Había además que inventarse un relato histórico sobre que los españoles habían sido libres en la Edad Media, en los tiempos en que los fueros y las cartas pueblas y las cortes medievales garantizaban su libertad y la monarquía era elegida y algunos monarcas fueron destituidos y alguno incluso fue condenado a muerte. Se atreve a decir Martínez Marina cosas todas ellas completamente falsas. O que el monarca de Aragón, el rey de Aragón, juraba ante las cortes y el justicia mayor le decía: nos, que valemos tanto como vos y todos juntos más que vos, os juramos como rey siempre que respetéis nuestros fueros y libertades, y si no, no.
No se conoce ni un solo caso que jurara de un monarca que jurara eso, ni mucho menos que fuera destituido. Pero había que recurrir a la historia, había que inventarse ese tipo de cosas. Entonces fue un interesante giro político en que la reivindicación, lo que había servido para reivindicar los privilegios, sirvió para reivindicar la libertad y para reivindicar la igualdad. Un recurso a la historia que naturalmente fue una historia manipulada como interesaba. Conclusión: la nación al final ha acabado siendo la protagonista de la legitimidad política en los últimos siglos. Y la nación, para apuntalar y reforzar esa legitimidad política, ha tenido que recurrir a la historia. Y ha rehecho la historia en términos nacionales. Y se han dicho y nos han enseñado, a nosotros, a mi generación desde luego, nos han enseñado cosas completamente absurdas, como que Viriato luchaba por la independencia de España. Ya. Bien. A los niños vascos se les sigue enseñando naturalmente cosas de este tipo todavía hoy, y a los catalanes en parte, que tienen una reivindicación que por otra parte podría defenderse desde el punto de vista racional, sin más, que nosotros queremos decidir sobre nuestro futuro. Pues no basta con eso, hay además que recurrir a la historia y decir que la guerra de 1700, que terminó en 1714, era de Cataluña contra España, cosa completamente deformada y completamente falsa. Es decir, la historia siempre está ahí cumpliendo su función de apuntalar la legitimidad política. Y las naciones, en los últimos 2 siglos, o algo más, han tenido que reformular, los intelectuales se han dedicado a reformular la historia para servir a la nación. Y lo que antes era historias de grandes familias, historias de comarcas, historias de territorios, historias de clanes o linajes, tal, ahora se convierten en historias de Francia, de Inglaterra, de España, de Alemania, de Italia, etc. Las naciones, sin embargo, hoy día están sometidas por los verdaderos historiadores a un análisis histórico. Y nos damos cuenta de que las naciones han sido construidas, de que las naciones no son como ellas quieren, como los nacionalistas quieren presentarlas, sujetos naturales u objetos naturales, entes naturales. Se nace siendo francés o siendo alemán o siendo español de una manera natural, y los que no tienen nacionalidad son gente rara, sospechosa, como los que no tienen un sexo claramente definido entre masculino y femenino. En cambio, ahora lo que estamos viendo es que las naciones han sido un objeto político, o más bien un sujeto político creado por razones fundamentalmente políticas, pero también culturales, económicas y por circunstancias de cada país diferentes, creadas pues en los últimos siglos, porque es el armazón emocional e intelectual que sirve para apuntalar al aparato político que domina en los últimos siglos, que es el Estado-nación, el Estado que quiere presentarse como Estado-nación, y que muchas veces de nación tiene poco. Lo que es fundamentalmente es un Estado, es un aparato político y administrativo que domina un territorio y sus habitantes, pero entonces tiene que presentarse como una nación, es decir, como un conjunto humano que comparte unas características culturales, religiosas, lingüísticas, raciales, etcétera, etcétera, y que forman parte de la misma familia y que entre ellos reina la fraternidad. Me parece que el tipo de historia que queremos hacer en el futuro no es esta. Me parece que queremos hacer una historia que responda mucho más a lo que verdaderamente ha sido el pasado humano, que ha sido un pasado regido sobre todo por el cambio, regido por el cambio constante, no por la permanencia de identidades, que es lo que quieren los nacionalistas. Ha sido un pasado regido por el pluriculturalismo. Todos pertenecemos a varias culturas, y cada vez más, además, con las comunicaciones que existen hoy día, o sea que mejor será acostumbrarse al pluriculturalismo, y mejor será que nos distanciemos de estos relatos mitificados, que adoptemos una sana ironía, que no nos creamos eso de que las identidades son sagradas y que nos permiten, incluso nos obligan a matar por ellas o cosas de este tipo. Bastantes tragedias se han vivido ya por culpa de estos errores. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Yo lo que siento es tener que hablar ahora y que se haya callado el profesor Álvarez Junco, que estábamos todos tan a gusto oyéndole, ¿verdad? Que da como pena ahora cambiar de tercio. Bien,
Voy a hablar un poco de los símbolos nacionales y de su importancia. No es ningún secreto para nadie que los símbolos son relevantes para la construcción de las naciones, para esa construcción de identidades nacionales de las que hablaba el profesor Álvarez Junco. Los símbolos representan los valores nacionales, permiten reconocerse a los miembros del grupo, activan emociones algunas veces, llaman a la acción política y por tanto los nacionalismos y los estados nacionales emplean emblemas como herramientas para cohesionar a la población, para mantenerla unida, para atraer apoyo, legitimidad, para identificar a la gente y para movilizar a sus miembros en términos políticos. Los símbolos pueden ser muchos, la lista de símbolos nacionales es enorme, pero nadie pone en duda la preeminencia de dos de ellos, ¿no? Que además suelen ser los primeros en surgir. Uno, la bandera nacional, que es el más temprano e imprescindible para cualquier nacionalismo, para cualquier Estado nacional. Nadie se imagina un Estado nacional o un movimiento nacionalista sin una bandera. Y el himno, en segundo lugar, que es más tardío en general, pero que tiene un enorme potencial emotivo, ¿no? De identificación desde el punto de vista emocional. Junto a ellos hay muchos más, desde el escudo hasta la fiesta nacional, desde la comida hasta los monumentos o el deporte, del que va a hablar luego Alejandro Quiroga. Pero bandera e himno son fundamentales. A veces pensamos en los símbolos nacionales solo como elementos de unión, ¿no? Como de comunión incluso de las comunidades nacionales. Sin embargo, la historia contemporánea nos enseña que los símbolos nacionales suelen ser muy conflictivos, que crean muchos problemas y hay muchos enfrentamientos a propósito de los símbolos, ¿no? En cada país la historia de los símbolos nacionales nos habla mucho de los principales conflictos y de las complicaciones que han surgido para crear una comunidad nacional estable. Por ejemplo, en la Europa contemporánea encontramos muchos casos nacionales diversos. En el caso de Francia, que suele tenerse como uno de los ejemplos más exitosos de construcción nacional, bueno, pues estudiando su historia nos podemos encontrar con que hasta la penúltima década del siglo XIX, hasta los años 80 del siglo XIX, no se consolidaron los símbolos oficiales que ahora conocemos de Francia. La bandera tricolor y la marsellesa eran emblemas de la Gran Revolución de 1789 y esa revolución estaba lejos de representar un pasado consensuado y aceptado por todos los franceses. Incluso a comienzos del siglo XX hubo división en este sentido. Y tenían que competir con otros símbolos asociados, por ejemplo, con la monarquía o con el socialismo, incluso. En Gran Bretaña, la Union Jack, la bandera británica, o el God Save the King o the Queen, emblemas vinculados ambos a la monarquía, se nacionalizaron de forma progresiva gracias a la identificación, también progresiva a lo largo del siglo XIX, entre monarquía, nación e imperio, ¿no? El imperio, en el caso británico, como saben, es fundamental para su identidad. Alemania tiene una historia mucho más torturada y hubo, a lo largo de la época contemporánea, estas tres banderas nacionales distintas: la liberal, que es finalmente la que hay ahora, la imperial y la bandera nazi, como saben, y dos himnos en pugna. Al final se impuso el actual, el Deutschlandlied, que era el antiguo himno liberal, pero fíjense que en la actualidad, de las tres estrofas del himno, dos de ellas están prohibidas, porque hablan de Alemania sobre todo y de otras cosas que, digamos, resultan poco pacifistas, ¿no?, en la actualidad. En Italia, por ejemplo, pues no hubo un himno nacional propiamente dicho hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En la Italia unificada se utilizaba la Marcha Real de los Saboya, y que por cierto no tenía letra, como tampoco tiene letra la Marcha Real Española. Portugal tuvo símbolos diferentes para la época monárquica y en la época republicana, en fin, y esto es por solo hablar de los países que nos rodean. En todos esos casos, el asentamiento y la difusión de símbolos nacionales estuvo ligado a cuestiones como, por ejemplo, el triunfo de las revoluciones liberales, cómo se hicieron esas revoluciones en el siglo XIX, los nexos entre monarquía, república e identidad nacional, también las dictaduras del siglo XX y la influencia de las guerras exteriores. ¿Qué pasó en España? ¿O qué ha pasado en España? Bueno, pues nuestra historia contemporánea, como saben, es enormemente compleja y eso se refleja naturalmente en los símbolos. En el siglo XIX, los símbolos de la monarquía constitucional se fueron nacionalizando, como en otros casos, aunque hubo muchas dificultades.
A comienzos del siglo XIX ya estaban establecidos los dos símbolos que finalmente se han impuesto. Los estableció Carlos III en su reinado en el siglo XVIII, la bandera rojigualda para la Marina de Guerra y la marcha de granaderos o marcha real como una marcha de honores para el rey o para el Santísimo Sacramento, que siempre ha tenido también la marcha real un uso religioso que incluso perdura hoy en procesiones o en ceremonias religiosas actuales. Estos dos símbolos han sido muy contestados a lo largo de la historia contemporánea, pero curiosamente muy resistentes. Son como una especie de mínimo común denominador que al final acaba aguantando, aunque tenga muchísimas críticas alrededor. A comienzos del siglo XIX, sobre todo, el gran conflicto en España, como saben, era el que había entre liberales y absolutistas, y eso impidió encontrar símbolos nacionales comunes. No solo porque hubiera distintas concepciones de España, sino también porque había una parte de este conflicto, la de los absolutistas, que rechazaba la misma idea de nación, que era una idea liberal, ¿no? Los liberales emplearon ya la bandera roja y amarilla, asociada con el Cádiz de las Cortes, en una plaza marítima, y entonces tenía la bandera de la Marina, y inventaron un auténtico himno nacional, que se puede considerar un auténtico himno nacional, que es el himno de Riego. El himno de Riego tiene todos los elementos para ser un himno nacional y es un himno patriótico, muy unido a convencer a los ciudadanos de que vayan a la lucha en favor de la patria, como la marsellesa francesa, pero era un himno partidista, era un himno solo de una parte, ¿no? Un himno que luego además acabó teniendo connotaciones progresistas y después republicanas. Es decir, un himno que no valía para todos porque había una parte de sectores políticos importantes que no lo aceptaban, y desde luego la monarquía absoluta de Fernando VII no quería saber nada de ella. Luego ya con Isabel II los símbolos se fueron consolidando como los símbolos de la monarquía constitucional. El ejército adoptó la bandera rojigualda, como la marina, que se nacionalizó más o menos en la guerra carlista porque lo utilizaron las tropas liberales. El Estado la adoptó en toda clase de ceremonias y de fiestas asociadas, como en toda Europa por entonces, con el vínculo que se establecía entre monarquía y nación. Y luego se extendió pues, a muchos usos sociales, desde corridas de toros, inauguraciones de obras, toda clase de actos oficiales. De hecho, ni siquiera la Primera República se atrevió a quitar la bandera rojigualda. Podemos decir que ya estaba consolidada. La marcha real es otra historia, porque no era un himno nacional, propiamente dicho. No tenía letra, como todo el mundo sabe. Era más bien la música de las ocasiones solemnes. Y la necesidad de un himno cantable pues ha sido algo repetido a lo largo de la historia de España. Se le han buscado sustitutos. Por ejemplo, en la guerra colonial de finales del siglo XIX, en la guerra en Cuba y Filipinas, la marcha de Cádiz actuó, de una zarzuela de Cádiz, actuó como himno nacional. Y luego pues ha habido pseudohimnos nacionales, desde el pasodoble banderita, tú eres roja, banderita, tú eres gualda, de las corsarias de 1919, dedicado a la guerra de Marruecos, hasta el que viva España de Manolo Escobar, que es lo que cantan en los campos de fútbol muchas veces los aficionados a la selección española. Bueno, las guerras exteriores, sobre todo las guerras coloniales, de la guerra de África de mediados del 19 hasta la guerra de Cuba, extendieron las manifestaciones patrióticas, donde tuvo muy presente sobre todo la bandera rojigualda, la bandera bicolor, que estaba ya plenamente identificada con la nación española y que experimentó, como en otros países, pues un proceso de sacralización. La bandera se convirtió en algo sagrado, sobre todo para los militares. A finales del siglo XIX surgieron los nacionalismos subestatales, el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán, con sus propios símbolos, y se puede advertir un conflicto ya importante entre símbolos nacionales alternativos, ¿no? Que nacen curiosamente ante el malestar frente a la exhibición masiva de símbolos nacionales españoles a finales del siglo, ¿no? Ya saben que en el caso vasco la ikurriña fue diseñada por los hermanos Arana para ser la bandera de Vizcaya, y tardó mucho en imponerse un himno nacionalista vasco, porque el más importante, el que identificaba mejor al País Vasco y a Navarra, era el Guernica Arbola, en defensa de los fueros. Mientras que en Cataluña la bandera regional de las 4 barras, que era una bandera regional, empezó a tener connotaciones nacionalistas y se instituyó como himno el Segadors, que se reinventó a finales del siglo XIX, aunque procedía de una canción del XVII, ¿no?
ya digo, hubo distintos conflictos simbólicos y eso condujo a un renacimiento del nacionalismo español a comienzos del siglo XX, ya con un carácter muy militarista que refleja muy bien la ley de jurisdicciones, que por primera vez castigó los ultrajes a los símbolos nacionales. Los símbolos se fueron militarizando, piensen por ejemplo en las ceremonias de jura de bandera, que tuvieron un gran auge además con el servicio militar obligatorio, la guerra de Marruecos que antes citaba. A finales de la Primera Guerra Mundial hay un resurgimiento otra vez de los nacionalismos subestatales, animados por la ola wilsoniana que hubo al final de la guerra. Aparece, por ejemplo, ya en las manifestaciones catalanistas la bandera estelada, esta que vemos ahora tanto, que procede precisamente de la inspiración de Cuba, ¿no? Porque tiene ese triángulo con la estrella que representa el independentismo cubano, ¿no? Y que los catalanistas más radicales imitaron. Y esa militarización de los símbolos nacionales españoles desembocó en que durante la dictadura de Primo de Rivera se identificaran absolutamente con la monarquía. De forma que los republicanos, que ya venían exhibiendo símbolos alternativos a los de la monarquía, a los que no les gustaba la marcha real, preferían no ya el himno de Riego, sino incluso la marsellesa, y que empezaron a exhibir esa bandera tricolor que añadía a los dos colores nacionales, el rojo y el amarillo, el morado de Castilla, de los comuneros, ese mito tan importante, ¿no?, también para los liberales nacionalistas, pues impusieron sus símbolos de forma casi natural cuando se proclamó la Segunda República en 1931. Más la bandera que el himno de Riego ya no gustaba ni siquiera a los republicanos, parecía poco solemne, demasiado populachero. Se buscaron otras alternativas, no se encontraron, no se oficializó, pero se utilizaba. En la Guerra Civil la confusión simbólica fue notable en ambos bandos. En el republicano los símbolos de la Segunda República tenían que convivir y que competir con los símbolos sobre todo de las formaciones obreras, socialistas, anarquistas, etc. Y en el lado franquista hubo algunas dudas al principio también, aunque se restauraron luego los símbolos monárquicos, pero corregidos, ya saben que con el escudo inspirado en los Reyes Católicos en el caso de la bandera, y en convivencia la marcha real con los himnos de otros sectores que apoyaban a Franco, sobre todo el falangista Cara al Sol, en cuanto al himno. No se encontró una letra para la marcha real, que se intentó ya en la época de la dictadura de Primo de Rivera. Ahora se volvió a intentar con una letra de José María Pemán, que igual algunos de ustedes se saben incluso, y que se cantaba a veces, pero no se llegó a oficializar. En el franquismo, como había pasado ya en la dictadura de Primo de Rivera, pero a una escala aún mayor, los símbolos nacionales de España se identificaron con la dictadura, con el régimen autoritario. De forma que entre los opositores al franquismo se rechazaron cada vez más, ¿no? En la oposición al franquismo cundían no ya los símbolos republicanos, que quedaron en un segundo plano, sino los símbolos de los distintos partidos y también los de los nacionalismos alternativos. De manera que cuando murió el dictador, los símbolos nacionales estaban tan identificados con la dictadura que prácticamente corrían el riesgo, no en términos oficiales, pero sí en términos de movilización política, de quedar solamente en manos de la extrema derecha. Hay un momento muy importante en la transición, como saben, que es cuando el Partido Comunista acepta la bandera rojigualda, que significaba aceptar la monarquía constitucional, y hubo un esfuerzo, eso sí, a finales de los 70 y sobre todo en los años 80, de normalización de los símbolos nacionales, sobre todo de la bandera rojigualda, cambiándole el escudo y convirtiéndola en bandera constitucional. Es sorprendente, por ejemplo, el uso masivo que hacía el Partido Socialista ya desde después del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 de la bandera nacional, de manera que no quedara como la bandera de la extrema derecha, sino que fuera una bandera de todos. Esa promoción de los símbolos nacionales culminó en 1992, en el año de los fastos del quinto centenario, la Olimpiada de Barcelona, asociados también con la imagen del rey Juan Carlos como cabeza de esa España moderna, democrática, europea y latinoamericana, mientras que el catalanismo y otros nacionalismos
se adaptaban a la situación con bastante facilidad. La excepción fue el País Vasco, donde siguió habiendo guerras de banderas durante aquellos años. Y el panorama, por último, terminó, digamos, empezó una nueva fase con la llegada del Partido Popular al poder a partir de 1996, con los proyectos de renacionalización y de exaltación de los símbolos, las banderas cada vez más grandes en distintas zonas, etcétera, que abrieron una nueva guerra simbólica. En las manifestaciones contra Aznar renació la bandera republicana, que estaba prácticamente abandonada y que se veía masivamente a partir del año 2000, ¿no? Desde entonces pues asistimos de nuevo a un renacimiento de los nacionalismos y a nuevos conflictos simbólicos que dan cuenta de la complejidad y de las dificultades de nuestra identidad nacional. Nada más, muchas gracias. ¿Me dejas el micro? No sé si funciona esto. Sí, funciona. Ah, Se no. te oye, se te oye. Bueno, bueno, quería también agradecer la invitación a Marcial Pons y a las bibliotecas de la Comunidad de Madrid en unos momentos tan difíciles bueno, tanto para las editoriales como para la cultura en la Comunidad de Madrid. Voy a hablar de relatos como los que nos hablaba el profesor Álvarez Junco, de relatos históricos, pero no de los creados por los historiadores, sino de los creados en el Marca, en Estudio Estadio, en el mundo deportivo o en Jugones, ¿no? Los relatos deportivos que se fueron creando a partir de, sobre todo de los años 20 del siglo XX y que llegan hasta el día de hoy. Y estos relatos o estas narrativas deportivas en su relación con la nación no es que partieran de un mito inventado, sino que en sí partían de un absurdo, que era pensar que las selecciones de fútbol de un país, o las selecciones de baloncesto, o las selecciones de hockey, tenían que representar las esencias nacionales de ese país, de esa nación, cuando jugaban a ese deporte, ¿no? Cualquiera que haya jugado al deporte pues entiende que a cualquier deporte, igual sea el fútbol, el baloncesto o el hockey, que las esencias nacionales nos transmiten en este tipo de deportes. Ahora sí, lo que sí se transmiten son narrativas, y esas narrativas se retransmiten a través de los medios de comunicación. De hecho, la narrativa que va a primar durante casi todo el siglo XX, en el caso de España, es una narrativa que he llamado la narrativa de la furia y el fracaso, ¿no? Es una narrativa que, bueno, sonará a muchos de ustedes, pues por un lado decía que la selección española, sobre todo la de fútbol, porque es una narrativa que nace vinculada a la selección de fútbol, tenía que ganar a base de garra, a base de pasión, y por otro lado pues estaba aquello de nunca pasamos de cuartos, siempre nos pasa lo mismo, los árbitros nos tienen manía, no acabamos de ser los ganadores, los triunfadores, nos falta mentalmente algo. Bueno, esta narrativa en sí pues empieza a crearse en las Olimpiadas de Amberes de 1920, con la idea, esta que comento, de que los equipos reflejaban sus identidades nacionales en su manera de jugar. Entonces el primer partido que juega España en las Olimpiadas de Amberes lo gana, pero debían jugar de un modo un tanto tosco, poco sofisticado. Y hay un periodista, primero francés, aunque luego lo recoge la prensa holandesa, que dice que esta gente, pues es que en realidad son muy brutos y juegan muy mal. Y para los holandeses esto tiene mucho sentido, porque están jugando en Amberes, y esto les recuerda el sitio de Amberes de 1576. Y dicen, bueno, obviamente, claro, si es que es la misma gentuza que estuvo sitiando Amberes en el siglo XVI, pues es lo mismo, entonces no saben realmente jugar y pues juegan con furia. ¿Qué ocurre? A los pocos años esto se le da la vuelta en España, pues se extiende mucho por la prensa extranjera, no inmediatamente, pero en 2 o 3 años se le da la vuelta y la furia pues pasa a ser garra, pasión, saber esforzarse, ¿no? en el terreno de juego. Y esto también se va extendiendo a otros deportes, sobre todo a partir de los años 20 y en los años 30. Y con esto, también ya desde muy pronto, desde el año 24, se va creando a la par la otra parte del relato, esta parte de la narrativa, que es la del fracaso, ¿no? En realidad, pues no tenemos una mentalidad ganadora, ya sea porque los árbitros nos tienen manía, ya sea porque los otros son más pillos que nosotros, por una serie de motivos, y motivos hay muchísimos, pues se acaba presentando esto como
como un fracaso constante, ¿no? Los españoles no tienen una capacidad en su esencia nacional de ganar en los deportes. Esto va puntuando, pero es una narrativa que dura muchísimo y dura realmente, cuando empieza a cambiar es justo a partir de los años, sobre todo a partir de los años 90, con esas Olimpiadas de Barcelona de las que hablaba el profesor Moreno, y con la modernización del país. Y a partir de ahí sí podemos detectar, no en la selección española de fútbol, pero esa es la excepción, sí en el resto de los deportes, una narrativa del éxito vinculada a la modernidad del país. Porque estas narrativas en realidad son narrativas históricas que van cambiando, el relato va cambiando, en virtud fundamentalmente a tres cosas. Uno es el marco político en el que se desarrollan, otro es el marco social, es decir, cuanto más importante sea en la sociedad ese deporte, más impacto tienen esas narrativas. Y un tercer elemento fundamental son los medios de comunicación. Y claro, en 1920, cuando España está jugando esas Olimpiadas de Amberes, pues las noticias que tenemos es un recuadrito en los periódicos, o como mucho, pues una línea entera de lo que está ocurriendo en Amberes, pero es el único contacto que se tiene con ese relato. Luego llega la radio, luego llega el nodo, luego llega la televisión, y ahora con internet pues es 24 horas, 7 días a la semana. Es decir, se van acumulando los medios nacionalizadores y el impacto es mucho mayor, ¿no? Entonces estos son, creo, los tres elementos que importan en el cambio. También importa a la hora de transmitir ese tipo de narrativas lo que ocurrió sobre todo en el mundo del fútbol con la mercantilización del fútbol, ¿no? Es decir, el fútbol empieza a venderse no solo ya en televisión, sino que se empieza a hacer merchandising de fútbol, de camisetas de los equipos. Para que nos entendamos, las camisetas y las tazas y los llaveros de Naranjito, que alguno pues me imagino que tuvo en casa, que son procesos de nacionalización informal que no están tan directamente vinculados como la bandera o el himno, o tener las banderas ahí, una foto del anterior jefe de Estado detrás, pero que sí van creando una identidad nacional vinculada al deporte, ¿no? Esto vino a cambiar bastante o vino a acelerarse en cierto modo en los años 90, la mercantilización del deporte se va acelerando, la importancia de los medios también se va acelerando, y también la caída del muro de Berlín llevó a un resurgir de identidades nacionales, tanto las vinculadas al Estado como las no vinculadas o las subestatales, en toda Europa, ¿no? Es decir, los procesos de globalización también llevan de la mano, una fragmentación de identidades, pero también llevan de la mano un aumento de las identidades nacionales. En muchos casos porque los estados sí se dan cuenta de que están perdiendo la batalla del control económico, y entonces enfatizan su vínculo cultural, ¿no? Y el deporte obviamente es parte de la cultura, y es una parte muy directa en la que los gobiernos, sean estatales o autonómicos, pueden vincular con los equipos de fútbol, los equipos de baloncesto o los jugadores de tenis. Esto no quiere decir que la mayoría de las identidades que encontramos en España durante los 80, durante los 90, durante la primera década del siglo XXI, sean identidades múltiples o identidades duales, donde quepa una identidad catalana con una identidad española, con una identidad europea, sin que en sí haya mayor conflicto. Esto cabe siempre y cuando, obviamente, no se sea nacionalista subestatal, es decir, catalano-vasco, porque ahí no cabe. Ahí el otro claramente ya es España, ¿no? Ahí no cabe una dualidad, pero en líneas generales lo que nos llevan contando incluso a día de hoy en Cataluña las encuestas es de que la existencia de estas identidades duales. Lo que se ha pasado a partir de los 90 con esta narrativa del éxito, y desde luego a partir del 2008 con la cuestión del fútbol y la victoria de la segunda Eurocopa, la del 2008, luego el Mundial y luego la segunda Eurocopa, o sea, la tercera Eurocopa, perdón, la del 2012, es que se ha ido disparando el mensaje, tanto el uso político por parte de los gobiernos, como el uso también de los medios de comunicación, de esos mensajes vinculados al deporte. Y se ha hecho, como decía, de un modo acelerando. Y se ha hecho también
en diálogo con las identidades nacionales del otro, ¿no? Cómo nos representa el otro, cómo le representa el español en Francia o en Alemania o en el Reino Unido, es fundamental para establecer un diálogo por el cual se va formando la identidad española. En el caso de los nacionalistas vascos o catalanes, el otro es España, ¿no? Y también hay una especie de diálogo. No me voy a detener mucho en esto, pero simplemente contar que esa España que era perdedora y que no acababa de ganar títulos era fundamental, por ejemplo, a la hora de ser representada en el Reino Unido, como en particular en Inglaterra. ¿Por qué? Porque España era verdaderamente esa otra selección como Inglaterra que nunca ganaba. Entonces servía de bálsamo para los ingleses. España, ¿cómo suele representar en la prensa y en los medios de comunicación británicos? Pues normalmente como un país que, bueno, ya es democrático a partir de los 80, pero no del todo, quedan cosas autoritarias. ¿Por qué? Porque eso enfatiza el mito británico, o inglés por lo menos, de nosotros inventamos la democracia. En el caso de los medios de comunicación franceses, pues es muy claro, ¿no? Nosotros somos, o sea, los franceses son la civilización frente a el barbarismo de los españoles, que es lo que se suele ir remarcando. Es continuamente, en realidad, estos estereotipos nacionales para lo que sirven no es para entender nada del otro nacional, sino fundamentalmente para que uno se sienta bien a la hora de utilizar el estereotipo y tenga al otro nacional como alguien, pues normalmente siempre sale desfavorecido en esa comparación. ¿Qué ocurre a partir del 2008? Pues que por un lado tenemos grandes éxitos deportivos, sobre todo a nivel de fútbol, grandes movilizaciones, claramente lo que los sociólogos llaman una resignificación, casi no sé ni decirlo, de la bandera española, de la constitucional, que también tiene una connotación política, pero bueno, que en muchos casos llega a un sector de población donde no había mucha, que normalmente no se vinculaba mucho a la bandera española, que son adolescentes y jóvenes. Claramente se le quita, digamos, a la extrema derecha, o se normaliza esos símbolos nacionales. Pero claro, también a partir del 2008 lo que hay es una crisis económica brutal que luego viene una crisis política y económica que cambia completamente el país en el que vivimos. Entonces lo que ocurre es que mientras se está dando los mayores éxitos deportivos por un lado, se entra en un proceso de crisis económica, social y política brutal por otro. Al principio, bueno, en realidad es muy difícil explicar esto, ¿no? O sea, no hay una manera, digamos así, científica de demostrar que hay un vínculo entre una cosa y otra. Lo que sí ocurre, y esto lo hace primero el gobierno de Zapatero y después el gobierno de Rajoy, es que los éxitos deportivos en este contexto se utilizan como parte de lo que los expertos en estudios culturales llaman un discurso de sustitución. Es decir, no vamos bien económicamente, hay una crisis dentro del país, pero bueno, somos campeones de Europa, cuidado con esto, somos campeones del mundo. Es decir, se sustituye el éxito deportivo y la agitación nacional a cambio, es un sustituto de un cierto bienestar económico o de reformas laborales o de vínculos o de destrucción del estado de bienestar. Simplemente quería acabar con dos ejemplos. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprueba la reforma laboral del 2010 el mismo día que España debuta contra Suiza en el Mundial. Mariano Rajoy, el mismo día que anuncia el rescate a la banca española, el 9 de junio del 2012, dice que se va a Polonia a ver el primer partido de la fase de grupos de la selección española. O sea, no era una final, no era una semifinal, era el primer partido de la fase de grupos de la selección española. El mismo día que lo anuncia, ante el pánico sobre todo los periodistas internacionales, y ese día les puedo decir que la BBC abre el telediario con España, que no es una cosa muy común. Él dice que no solo no se arrepiente, sino que va porque en realidad la selección merece que él esté ahí, solo merece, es como un regalo para la selección, sino que además se arrepiente de no poder estar ese mismo día en París viendo a Rafael Nadal ganar Roland Garros. Son dos
casos muy claros de vínculos de políticos con la selección española o de uso del fútbol, en este caso, para tapar este tipo de noticias. ¿Qué va a ocurrir ahora que ya, por lo menos, la selección española no es campeona del mundo y lo que le queda, no sé si le queda algo de campeón en Europa? Pues la verdad es que no lo sabemos, pero es bastante probable que se siga haciendo un uso de este tipo de narrativas y este tipo de relatos. Lo siento mucho, no podemos permanecer más tiempo porque esta biblioteca se cierra, si no se ha cerrado ya. Así que muchísimas... No es mal sitio para quedarse, ¿eh? Así que muchísimas gracias, creo que ha sido extraordinaria vuestra participación y que, bueno, tomaremos la recomendación del profesor Álvarez Junco, La Nación, muy a distancia. Muchísimas gracias.